Recién fue el cumpleaños de nuestra querida Carta Magna. En este su centenario no deja de haber más interrogantes e inquietudes que respuestas y certezas, dentro y alrededor de su manto protector, que está tan parchado que de la tela original queda nada o muy poco. Parches gigantescos como el del sector energético, laboral disfrazado de educativo y lo educativo entregado a las exigencias de las relaciones laborales de un sistema de explotación. Las costuras que mantienen bien tensado el manto constitucional, si bien han ido cambiando, solo lo han hecho bajo una misma línea capitalista, se presentan en distintos modelos de desarrollo, pero la estructura económico-política ha permanecido intacta. Esto únicamente ha traído consigo más y más enajenación a lo largo y ancho del territorio mexicano, legitimado en la misma Constitución. Pero a todo esto, ¿qué tiene que decir el conjunto jurídico? ¿Sus operadores qué tienen que decir? Sobre todo la academia, las facultades de derecho, ¿qué rol juegan a todo esto? Actualmente se llenan la boca diversos sectores de las facultades sobre el papel multidisciplinario que el derecho tiene que tomar para poder afrontar esta crisis global. Dialoguemos con nuestros invitados para confrontar posturas. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos Infrarreales. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema coyuntural interesante que está en boga y en boca de la mayoría de los juristas. Se trata del tema de la Constitución del 17 y su centenario, sobre todo enmarcado en el tema de la afronta y los retos que tiene la enseñanza del derecho ante toda la temática constitucional, y para esto tenemos tres invitados de lujo, grandes exponentes sobre la enseñanza del derecho, que nos pueden estar compartiendo y estaremos dilucidando todas las problemáticas que suscita esta coyuntura. Para empezar, voy a presentar al doctor Juan Antonio Cruz Parcero, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la invitación. A usted por aceptar. Al maestro Alfonso Ochoa Hoffman, profesor de la Facultad de Derecho. ¿Cómo está? Gracias, estamos bien, muy bien. Qué bueno. Al doctor José Ramón Narváez, profesor de Filosofía del Derecho de posgrado, del Derecho de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Ramón. Qué bueno. Pues vaya, para abrir boca, para comenzar esta discusión, ¿se puede hablar como tal de una crisis del orden constitucional? Y si la respuesta es sí, ¿qué retos y de qué forma puede abordarlos la enseñanza del derecho? Profesor Hoffman. Bueno, yo realmente no apelaría a una crisis del orden constitucional, sino a una crisis en cuanto a los alcances y finalidades que el propio derecho tiene. Yo concibo a la Constitución como el punto de entrada y el punto de salida de un sistema de normas como el que hemos construido, y en realidad la crisis no estaría en crisis, sino la Constitución no estaría en crisis, sino todo el sistema está en crisis. No, ha habido una serie de problemas en donde el entendimiento y los alcances de la Constitución, la forma en que hemos ido incorporando normas, han ido de un paso de un criterio de decisión, y solamente se ha quedado en la decisión cuando debería de haber pasado a la prescripción. Creo que como juristas hemos fallado en trasladar el ámbito de decisión al ámbito de prescripción, y solamente nos hemos colocado en crear derechos o construir derechos que pueden sonar bien en el ámbito de lo político, pero que no tienen condiciones reales para poderse volver en un ámbito de las prescripciones. Doctor. Pues la palabra crisis es una palabra fuerte que habría que tratar un poco con cuidado, porque el orden constitucional obviamente tiene vigencia, pero también claramente hay partes de nuestra Constitución que no tienen vigencia. Quizá tengamos por la idea de que es una constitución. La constitución muchas veces pensamos es un texto con una serie de normas que nos guían, y muchas veces esas normas que están en la constitución parecen no estar guiando lo que ocurre en nuestro país. Pero una parte sí. Es decir, una parte de la Constitución ha guiado, ha construido instituciones, ha servido, y otra parte no. La Constitución, además de ser un texto, también se puede ver desde otros puntos de vista como un régimen. La Constitución son prácticas, son leyes fundamentales que rigen, reglas fundamentales que rigen una sociedad. También podríamos decir que hay partes de nuestra Constitución, como régimen político, económico, social, que no están en ese texto que llamamos Constitución y del cual estamos celebrando su centenario.
sino que hay otras reglas que han jugado fundamentales en el régimen que tenemos, que son casi reglas constituyentes del poder del sistema político que tenemos. El problema muchas veces, pasando al tema de la educación, es que comprendemos lo que es una constitución desde un punto de vista muy simple, muy básico, y no enseñamos a los estudiantes a pensar, digamos, más allá de lo que dice el papel, ¿no? Los grandes constitucionalistas del 19 eran realistas, por ejemplo, Rabasa confrontaba todo el tiempo constitución con realidad, y nuestros constitucionalistas en el siglo XX se olvidaron de la realidad. La Constitución es solo el texto, y creo que por ahí empiezan nuestros problemas, incluso para pensar en si estamos o no en una crisis. Pues yo iría más allá. Digamos que tomando una postura infrarrealista, diría que no solo hay una crisis, sino que incluso el derecho ha sido de alguna manera cómplice en generar un régimen, como decía el profesor Cruz Parcero, que ha sido del todo olvidadizo, por decirlo en términos, vamos a decirlo así, leves y débiles, porque siendo más estrictos, podemos decir que esa complicidad ha llevado pues, a generar una serie de atrocidades con los cuales, bueno, pues lo que seguimos viendo es avanzar una ideología neoliberal que va consumiendo, saqueando los recursos naturales de algunos países, que se va aprovechando de algunas minorías, que va mermando a la población civil indefensa, y pareciera que esa otra realidad jamás entró en el concepto ni en el contexto de Constitución. Y obviamente, pues pasando a la segunda cuestión, es decir, si eso la educación lo ha tenido presente, pues diríamos que no. Porque incluso si uno va y se mete a cualquier salón de clases de una facultad de Derecho, una escuela de Derecho, se dará cuenta que más bien se está alimentando esa idea de solamente, efectivamente, solo ajustar ciertas cosas dentro de la ingeniería, de esta cuestión que se ve así como una especie de fontanería. Son fontaneros los abogados, los juristas, y realmente no hay una intención de salvar ninguna de las cuestiones sociales por las que estamos pasando, es decir, guerra, miseria, odio, clasismo, racismo y machismo. Podríamos seguir por ahí toda la mañana. Claro. Pues bien, daremos pie a una cápsula para seguir desarrollando el tema, para regresar y posteriormente ir apuntalando una serie de elementos y una serie de fenómenos que han tocado nuestros diversos invitados para ir profundizando sobre el tema. Dentro del infrarrealismo jurídico, sostenemos que se vive una crisis global, humana ambiental, que no hacerle caso o pretender invisibilizarla es por sí mismo un acto de cobardía. El conjunto jurídico evidentemente no escapa a este desgaste humano existencial, es juez y parte. Históricamente el derecho ha justificado ejercicios de poder como conquistas y subyugaciones de pueblos enteros, el saqueo de recursos naturales en continentes completos como África y América, la explotación del humano por el humano y un largo etcétera. El derecho, en tanto parte de una ideología que perpetúa cierto orden, no puede autovisibilizarse como parte del problema, ya que su poder y eficacia se vería mermada. Así que el papel de las teorías críticas es evidenciar sus limitantes junto con sus incidencias en la disputa política, donde suele ocultarse bajo una pretensión de falsa neutralidad. El derecho y su sistema de normas no pueden ser neutrales, porque el Estado o el poder que sea que crea al derecho siempre parte de un posicionamiento político. Estas teorías jurídicas suelen gestarse dentro de las universidades, así que la academia es fundamental como negatividad frente a la positividad y su razón institucional. Aquí estamos parados en terrenos dialécticos. La función de la enseñanza crítica del derecho es el del entendimiento frente a la razón, pero frente a una razón hegemónica. La importancia es entonces de mediación para crear alternativas que tornen en contrahegemonía. Es rescatar al derecho de su supuesta inamovilidad con alternativas que abonen a la superación de condiciones que reproducen la aniquilación del humano y donde éste habita. Pero, Constitución, ni una palabra hemos dicho de esto, ya que no es la médula del problema y por lo tanto no es ni de cerca la respuesta que buscamos.
El momento más importante de una carta constitucional no es su elaboración, sino el poder constituyente, que como fuerza termina por plasmarse en papel o piedra, tatuando su ideología en ella, asestando un golpe certero en la construcción de hegemonía. Si la teoría jurídica desde la crítica traza límites a todo el conjunto jurídico, a su momento constitucional debe de anteponer el poder constituyente como condición de posibilidad de la honorable Constitución. Bien, en el infrarrealismo sobre todo somos muy críticos en el aspecto o entendido crítico como el trazado de las limitaciones que puede tener un algo, en este caso una disciplina muy concreta como el derecho, y pretendemos hacerle una señalización hasta dónde es que puede llegar. Y nosotros hemos estado debatiendo sobre todo respecto a la problemática política. La problemática política entendida como la carga ideológica que puede llegar a tener cualquier cuerpo normativo, en este caso la Constitución, y nosotros hacemos un análisis y una señalización a grandes rasgos sobre el tema de la crisis. Asumimos como tal una crisis, que existe una crisis, como bien apuntaba el profesor Alfonso Ochoa, es una crisis sistémica, incluso nosotros la sostenemos como una crisis estructural a nivel político-económico que termina por irradiar el momento jurídico. En ese aspecto, conectaremos ahorita ciertas ideas que comentaba tanto el doctor Cruz Parcero como el doctor José Ramón, que fue un tanto más incisivo. Los invitamos también a que se comuniquen con nosotros, que nos den su opinión a partir y a través de las redes sociales como son Facebook y Twitter. Voy a entrar de lleno con usted, profesor Cruz Parcero. Usted hablaba sobre esta cuestión ideológica y lo conecto sobre todo con nuestra observación ideológica desde el infrarrealismo. Señalizaba y mostraba, nombraba a Emilio Rabasa. Emilio Rabasa pues era un exponente del porfirismo, un legitimador del orden porfirista, uno de los grandes ideólogos, ¿no? También de los grandes críticos. Claro, pero se le podría entender también como un ideólogo del porfirismo, ¿no? Y había una carga teórica que se caracterizaba tanto en él como en Justo Sierra, ¿no? Un poco mi observación va hacia qué tanto podemos separar esos dos conjuntos, el ideológico y el de la técnica jurídica como tal, como la ciencia. Platicamos tras bambalinas el doctor Alfonso Ochoa Hoffman y yo, qué tanto se puede separar y qué tanto es menester separarlos. A ver, el aspecto ideológico y digamos, podríamos llamar el técnico jurídico, depende de cada autor. O sea, Rabasa mismo no lo puede simplificar como un defensor del porfirismo. O sea, es un personaje complejo, muy complejo, su obra es muy crítica, ¿sí? Entonces, no puedes simplificar tanto maniqueamente así a las personas. Hay personas que obviamente sí juegan y su ideología claramente se pone al servicio, y podemos decir que muchos juristas han estado al servicio de un régimen político después de la revolución del 17, de la Constitución del 17, se han puesto al servicio de un régimen, pero el régimen ha cambiado también. O sea, no es lo mismo el cardenismo que los años posteriores, que la época neoliberal. Es decir, los juristas se han puesto, sí, al servicio de regímenes políticos y de ideologías políticas, pero también de distinto signo, ¿sí? Y la Constitución en 100 años ha variado de ser una Constitución que algunos calificaron exageradamente de bolchevique, ¿sí? A una Constitución claramente neoliberal, con signos neoliberales. También entender la idea de la crisis, pues hay que hablar de qué crisis y para quién. O sea, porque la Constitución ha tenido un rol en todos esos distintos momentos y ha sido funcional para algunos grupos y sectores importantes. Lo fue para los obreros, lo fue para los maestros, lo fue para los indígenas en algún momento, ¿sí? Después claramente cambian las corrientes, cambian las políticas y cambian. La Constitución sirve a otros amos, digamos, ¿sí? Y eso es importante. Ahora, el problema, volviendo a la educación, es que nunca vemos o nunca nos enseñan en las escuelas de derecho a ver la Constitución como una entidad viva
que trabaja, que sirve, que tiene una función ideológica, pero también funciones institucionales, que sirve para unas cosas y no ha servido para otras, pero que sirvió en algún momento, aunque con todas las críticas que podamos hacer, sirvió un proyecto social, un proyecto pues, que no era el mejorcito, pero sirvió, y ahora sirve un proyecto neoliberal, y sirve para eso, y le ha servido re bien al proyecto neoliberal. Entonces, ¿crisis desde dónde? Obviamente yo estoy de acuerdo que hay crisis en derechos humanos, hay una gran crisis, pero a ciertos sectores de la economía, de la política, están felices. Como tal, en todo el bloque no podría encasillarlo como una crisis. No, porque te digo, funciona para distintos grupos, actores, a unos les funciona muy bien. Y claro, si estamos hablando de los grandes sectores del país, las mayorías, claramente la Constitución está sirviendo a una minoría, ¿sí? Está sirviendo intereses de minoritarios. Profesor Alfonso Ochoa, retomando lo que también marcaba el profesor Cruz Parcero, sobre el tema de la educación, como le mencionaba, usted y yo estuvimos platicando tras bambalinas, esta confusión entre conjuntos que se suele hacer al momento en el que se aborda los retos jurídicos, ¿no? Entre la cuestión descriptiva y ya como tal su vinculación con lo prescriptivo, la teoría con lo práctico. ¿Cómo podemos hacerle frente a esta confusión entre conjuntos? Un poco lo que mencionaba el profesor Cruz Parcero, ya pero bajo métodos de enseñanza eficaces dentro de las facultades, para que no haya esa brecha y esa división entre conjuntos y se pueda hacer una línea homogénea entre el estudio y la creación de derecho y su aplicación. Mira, yo creo que el principal problema, a lo mejor la gran razón que ha motivado la crisis en el derecho que yo mencionaba al inicio es precisamente el proceso educativo, el proceso de enseñanza del derecho y de formación de nuevos operadores legales. Yo creo que ha habido desde principios del siglo pasado un ámbito en donde hemos confundido las condiciones propias del conocimiento jurídico, de la ciencia del derecho, del armado de un conocimiento científico sobre el derecho, a un ámbito, lo hemos reducido a un ámbito decisionista. Es decir, en donde el abogado va y se aprende las leyes, se memoriza la ley que le tenían que haber o que se puso en turno, sin tener que hacer un proceso de razonamiento ni crítico ni lógico sobre las condiciones en las cuales entra esta norma. A grado tal que nuestra Constitución está totalmente parchada y el abogado y el operador jurídico, dicho ya de una manera más propia, solamente ha sido un espectador y hasta, yo no diría como fontanero, como diría José Ramón, pero sí diría como porrista que ha alentado este proceso de decisión. Creo que en las facultades de Derecho ha faltado el proceso de ser sumamente, introducir al alumno en los ámbitos que debe de ser de la ciencia del derecho y hacerle entender cuál es el ámbito en el cual debe de operar. Y esto no quiere decir que yo le quite las ambiciones o la ideología política que el alumno lleve, sino hacerle entender que una cosa es tu ideología política y otra cosa es el conocimiento teórico, dogmático del derecho que tú vienes que aprender y tienes que ver cómo vas a pasar esas ambiciones políticas en este conocimiento jurídico. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos años es simplemente como si fuera un arte de magia, como si ya estuviera dado el paso, pasamos nuestras ambiciones al ámbito del derecho. Bentham en el siglo XIX proponía algo que algunos teóricos llaman como la tijera de Bentham, ¿no? Es decir, si el sistema no está de acuerdo con sus fines y el sistema no está de acuerdo con sus reglas, el sistema no existe, ¿no? Y hoy una de las cosas que yo veo en el caso del derecho es que ni está de acuerdo a sus fines, porque podemos cambiar los fines con reformas de 3 o 4 artículos, y tampoco está de acuerdo a las reglas que el propio sistema tiene. Reglas que muy desafortunadamente el operador jurídico no conoce. Si la formación en las facultades de Derecho, por lo menos en nuestra facultad, hasta apenas hace unos años, estoy hablando de unos 6, 7 años, se recuperó el conocimiento de la lógica jurídica. Entonces yo no sé cómo es que un operador jurídico podía conocer cómo estaba ordenado el sistema. Como bien dice el doctor Antonio, no puedes, si tú vas a entender a la Constitución solamente como el documento político, que plasmaron la suma de estos factores reales del poder, pues estás haciendo un plano muy reduccionista de la Constitución.
Nosotros como abogados, al ver la Constitución, vemos otro instrumento completamente distinto, no solamente el político, sino el instrumento que va a permitir que entren normas a nuestro sistema, que salgan normas. Una de las manías que ha tenido el legislador en los últimos años es que es más fácil cambiar la Constitución que el orden secundario. Si quiero introducir una nueva reforma, voy a ver cómo puedo encuadrar la lógica del sistema modificando normas secundarias. Dicen, no, manito, ¿para qué hacemos eso? Modifiquemos la Constitución, transformamos el orden constitucional como mejor nos plazca y con eso ya tenemos los fines que hemos perseguido. Y esto con la anuencia tanto de operadores legales como de un sistema de enseñanza que no le ha enseñado al alumno a decir, oye, hay ciertas limitaciones epistémicas, dogmáticas, que no permiten hacer este proceso transformador. ¿Sí? Doctor José Ramón, pues abonando desde la perspectiva infrarrealista a todo este contenido, más o menos por dónde podría ir la visibilización infrarreal. Sí, bueno, aquí yo quería citar justo el prefacio de Sartre en el libro Los condenados de la tierra de Frantz Fanon. Dice, no hace mucho tiempo la tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, podríamos aquí sustituirlo por constitución, los otros lo tomaban prestado, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente, y quizá en eso coincidimos, hay otra constitución, ¿no? Y esto que llamamos hoy constitución, pues es lo que ha servido como un dispositivo para efectivamente, como decía el profesor Cruz Parcero, dejar a algunos fuera, ¿no? Dejarlos algunos fuera, así han hecho muchas constituciones, yo creo que la mayoría, ya sea aniquilándolos, ya sea marginándolos, ya sea empobreciéndolos, envileciéndolos. O sea, hay muchas maneras en que la Constitución funciona. Incluso la del 17, los zapatistas quedaron fuera, muchos grupos sociales quedaron fuera. Quizá los obreros, pero fue una clase, ¿no? La clase privilegiada, los líderes charros, tal. Y así ha sido siempre en nuestra historia. Los indígenas seguramente quedaron fuera casi por un siglo, hasta los años 90, medio se les vino a tomar en cuenta. Pero incluso el profesor Clavero cuenta una anécdota que a mí me parece de lo más ilustrativa. Justo en San Andrés Larrainzar se realiza un proceso constituyente, así como nosotros lo concebimos en Occidente. Muchos grupos, eso era inédito, era inaudito, de diferentes razas, de diferentes etnias, se ponen de acuerdo, lanzan un desplegado donde dicen estos son nuestros derechos, los llevan al Congreso y el Congreso los mete en un cajón y saca la reforma indígena para los indígenas, ¿no? Eso es lo que demuestra que es la Constitución. La Constitución son, Clavero lo llama abortos, ¿no? O sea, es decir, son estas ideas de generar un convenio, de generar un consenso, de ponerse de acuerdo y luego unas clases, como lo dijo bien el profesor Cruz Parcero, como lo dijo también el profesor Ochoa Hoffman, se ponen de acuerdo y eliminan y también lo erradican del sistema educativo. Y entonces, ¿qué es la Constitución? Esa pregunta de la sal está todavía latente, está todavía fuerte, cuando vemos que es un dispositivo que ha dejado a algunos condenados fuera, que se ha hecho por vencedores y no por vencidos. Para ir cerrando, profesor Cruz Parcero, usted hace bastante énfasis en el tema de la educación, un poco, o sea, incluso aún desde la trinchera del estudiantado. ¿Cuál podría ser una medida, incluso a corto plazo, para ir paliando esta serie de vicisitudes, esta serie de carencias epistemológicas, como bien lo menciona el profesor Alfonso Ochoa? Como ¿qué podríamos ir haciendo? O sea, una medida pronta para ir sacando agua del barco. Bueno, yo creo que obviamente la educación jurídica tiene muchos problemas, los ha tenido desde hace tiempo. No solo en México, sino en muchos otros lugares. Pero en México tenemos, digamos, creo que la enfermedad del formalismo, que es una enfermedad ya muy vieja, que en muchos lugares ya se ha ido perdiendo. Aquí, digamos, todavía la tenemos muy presente, nos ha carcomido como, digamos, como instituciones que enseñan derecho, está presente. Entonces, cuando uno adopta solo una visión formalista del derecho, pierde de vista las dimensiones sociales, axiológicas, etcétera, que son otras maneras argumentativas, lógicas, ¿sí?, donde se puede ver el derecho de otras maneras. Entonces, cuando uno se centra solo en una reducción, ver al derecho como normas escritas, por ejemplo, bueno, se está perdiendo de un fenómeno, de analizar el fenómeno, de analizar la realidad.
Mi sugerencia incluso para ustedes, infrarrealistas, sería tampoco reduzcan todo a bueno y malo, a todo o nada. La Constitución es muy compleja, ¿sí? Y tiene cosas positivas. No todos están excluidos de la Constitución, ¿sí? La Constitución se utiliza hoy día por los grupos indígenas para luchar. Hay otros problemas también con eso, pero no están todos excluidos. Hoy tenemos una Constitución que al menos en la letra parecería muy bonita. El problema es ver por qué esa letra no se traduce en la práctica. Y hay que notar que la Constitución del 17, desde su origen, tiene una gran tensión en sus principios y sus valores que están en conflicto. De modo que esos conflictos internos de la Constitución a veces generan una serie de lecturas y una serie de maneras de implementarla y se van inclinando, se van oscilando. Si uno ve la historia en los 100 años de la Constitución, ha servido para proyectos sociales, sirvió para proyectos, para una utopía social. Y después no, y después sirvió para enriquecer a una cúpula de políticos que se hicieron empresarios, ¿sí? Y ha servido últimamente para eso, pero ahora se retoma con la reforma de los derechos humanos una esperanza de proteger justamente a los necesitados, a los que no están excluidos, están ahí. El problema es que solo están en el papel y hay que traducir eso a la facticidad. Y regresando, la educación tiene entonces que ver lo conflictivo que es un texto en la realidad. No solo entender el texto y leer el texto, entender cómo ese texto forma parte de la realidad y se utiliza en distintos discursos, ¿sí? Y que los actores, digamos, lo utilizan, ¿sí? Los actores están utilizando continuamente las normas. Por eso yo creo que la crisis, verlo así como crisis de que no se utiliza la Constitución, es falsa esa idea. Sí se utiliza. El problema es que son utilizaciones estratégicas de distintos sectores y hay que entender entonces y estudiar cómo se están usando, quiénes lo están usando, cómo se decide, a favor de quién se decide, cómo realmente a quién se les da cuando la Suprema Corte decide casos constitucionales y utiliza la Constitución, ¿a quiénes les da la razón? ¿Qué sentencias se ejecutan y cuáles no? Porque esa es otra cosa. Les pueden dar la razón a unos, pero si no se ejecutan las sentencias, ¿de qué sirve? Muy bien. Estamos apresurados de tiempo, Doc. Profesor Hoffman, para ir también cerrando, ir apuntalando esta brecha y esta trinchera de la enseñanza del derecho. ¿Cuáles serían sus apuntes y sus sugerencias? Mira, yo creo que de entrada se tiene que cambiar con los roles que van a formar cuadros, ¿no? Usualmente se buscan roles más políticos, ¿no? más ligados a una esfera decisionista. Yo no estaría de acuerdo propiamente con el doctor Cruz Parcero en la idea de que ha habido un formalismo. Yo creo que ha habido un decisionismo, no propiamente un formalismo. ¿En qué me refiero a formalismo? Y entiendo el argumento que él esgrime en cuanto a que solamente pensamos las normas, sino yo diría, no ha habido un formalismo porque no creo que el estudiante promedio no conoce las reglas de conformación del sistema normativo. No, creo que él no ha conocido, o sea, lo único que ha ido es acumulando normas, pero eso no es formalismo, eso es simplemente conocer las decisiones que ha tomado el legislador. No conoce cómo se han ido integrando. Yo creo que el gran problema que tenemos que buscar incentivar es formar alumnos más racionales, más críticos, y al decir crítico lo refiero en el contexto de la racionalidad, que duden, ¿no?, sobre la conformación de esto. Sí, yo no sé si se acuerdan, algunos, los que nos estarán viendo, a lo mejor se acordarán en su primera clase del derecho, les decían, oye, el derecho es un conjunto de normas sistematizados que regulan la conducta externa del hombre. Ese solo enunciado te daba para explicar todo un semestre, ¿no? Y es lo que menos se entienden, o sea, te vas con la palabra sistema, te vas con ese conjunto de normas y no vamos comprendiendo esto. Yo creo que el gran debate que tenemos que apuntalar es precisamente a reformular las condiciones de esta enseñanza, hacia dónde lo queremos llevar. Yo no creo propiamente que, y en eso sí estoy de acuerdo con el doctor Cruz Parcero, la Constitución tiene ciertas finalidades y ella no tiene la culpa. Es decir, si ha habido ciertas crisis, ella no tiene la culpa. Creo que el que ha tenido la culpa es el operador, que ha permitido muchas cosas. Pongo un ejemplo, la nueva Constitución de la Ciudad de México. Involucra una serie de derechos humanos
que pensados como ciudadano, como actor político, tú dices, me parecen muy bien, muy ad hoc, pero pensados como jurista, tú tendrías que preguntarte de dónde va a salir el dinero para pagar todo eso y cómo vamos a consolidar estas cuestiones. Sin embargo, eso no sale en el debate. Esa parte no la discutimos, y no la discutimos porque precisamente el alumno solamente está metido en la idea de que sus finalidades políticas se plasmen en la Constitución sin antes preguntarnos cómo se van a plasmar y en qué condiciones se van a plasmar, que eso es la única actividad, podríamos decir, que es propia del jurista, y es la única actividad que creo que no hemos formado los cuadros idóneos para poderlo hacer. Es decir, que sepa. Por eso es que empezaba con mi primera disertación al inicio, que sepa meter del ámbito de la decisión al ámbito de la prescripción. Y ahí es donde creo que hemos fallado. Yo una de las cosas que creo que tendríamos que hacer es empezar por formar alumnos más críticos, enseñarlos a leer sentencias, porque en México no se leen sentencias, los alumnos de facultad difícilmente lo leen, enseñarlos a debatir sobre los derechos. Okay. Profesor José Ramón, igual para ir cerrando. No, yo solo me sostengo en lo que dije, o sea, efectivamente, como creo que se demuestra del debate, efectivamente la Constitución sirve o funciona para algunos, ¿no? Si el balance general es ese, pues entonces quizá habría que dejar de pensar en esos términos, o sea, que necesitamos ese tipo de constitución, ese tipo de orden y ese tipo de formación y ese tipo de conceptos, ¿no? O sea, habría que ser más creativos e imaginar otros. Además, yo creo que en la riqueza que hay, hay una concepción del derecho, de la paz, de la memoria de nuestros pueblos originarios. No por nada se está hablando de un nuevo derecho constitucional latinoamericano, con todos los problemas que tiene, pero al menos se está viendo epistemológicamente hacia otro lado. O sea, no se está viendo de arriba hacia abajo, sino ya se está viendo al menos en el contexto real, en un contexto más horizontal. Ok, pues los retos son bastantes. El fenómeno del decisionismo, que viene apuntado al profesor Ochoa Hoffman dentro de la formación de cuadros, que ha sido como un mal permanente. El formalismo, que apuntaba al profesor Juan Antonio Cruz Parcero. Esta tendencionalidad y esta separación, esta exclusión que muchas veces se ve plasmada en la Constitución y que se reitera en la formación de esos cuadros que mencionaba el profesor Alfonso Ochoa Hoffman. Pues vaya, los retos epistemológicos, los noslógicos, los momentos administrativos, pues son muchos los que hay que ir zanjando, pero pues aquí los estaremos desarrollando. Doctor Juan Antonio Cruz Parcero, muchas gracias por acompañarnos. El profesor Alfonso Ochoa Hoffman, una vez muchas gracias. Profesor José Ramón Narváez, pues muchas gracias por acompañarnos y seguimos pendientes.